Muy buenos días, vamos a dar inicio al estado del arte. El tema que nos convoca hoy es abordaje del paciente con urolitiasis. El tema le corresponde al doctor Santiago Correa. Bienvenido, doctor. Listo, bueno, muy buenos días a todos. Como mencionó la doctora, hablaremos un poco sobre el abordaje del paciente con urolitiasis. Esta va a ser nuestra hoja de ruta a lo largo de toda la disertación académica. Comenzaremos hablando por una introducción, seguiremos con la epidemiología, hablaremos acerca de la etiología y la fisiopatología, las manifestaciones clínicas, el abordaje diagnóstico del tratamiento. Y es que realmente la urolitiasis y la patología litiásica de la vía urinaria es una condición que ha padecido y que ha acompañado a la humanidad a lo largo de su historia, eh, notándose en que grandes pensadores y grandes personajes de la historia que han influenciado pues el devenir del ser humano la han padecido, desde filósofos como Epicuro en la antigüedad hasta empresarios pues notorios como Jeff Bezos en nuestros tiempos han padecido esta enfermedad, lo cual la convierte en una condición realmente importante sobre qué hablar. Y es que tan temprano, tan antiguo como momias de 4.500 o 5.000 años se han encontrado en el antiguo Egipto con cálculos en la vesícula y textos tan antiguos encontrados en Mesopotamia entre el 3.200 al 1.200 antes de Cristo han documentado que ya en esta época se hablaba de tratamientos médicos para el manejo, pero las primeras descripciones en lo que respecta a la remoción de cálculos datan de descripciones hechas por Sushruta, un cirujano hindú, quien hablaba de la litotomía peritoneal, la litotomía perineal, y adicionalmente la mencionaba como un último recurso por su alto riesgo y prefería que se utilizara principalmente o antes que ello tratamientos pues médicos. E incluso el mismo Hipócrates denotaba pues el riesgo que representaba esta litotomía en la edad antigua, tal que en su juramento hipocrático menciona que no operaría a nadie por cálculos y que dejaría este trabajo solamente a quienes fueran expertos en ellos. Y a pesar de su gran descripción en temas de todas las características clínicas y patológicas de la enfermedad, este no se dedicó a practicarla. Y fue hasta Amonio, denominado litótomo de Alejandría, quien comenzó a utilizar esta palabra de litotomía, que viene del griego litos, que significa piedra, y tomos, que significa cortar, quien comenzó pues con el planteamiento y con la descripción de una mejor técnica quirúrgica para la litotomía y que incluía incluso, que planteaba ya parte de la litotripsia. Ideas que fueron recogidas por Celso hacia el año 25 antes de Cristo, quien ya describió de forma más formal la técnica, la cual sería empleada por otros pensadores posteriores como Galeno y como Pablo de Egina, quienes sí la desarrollaron más formalmente. Y es que a pesar de su riesgo, pues realmente, pues al tratarse una patología muy común, muchas veces sí se debía llevar a cabo. Y fue hasta que apareció Abulcasis, un cirujano cordobés denominado por algunos como el padre de la cirugía moderna, quien modificó, realizó unas variaciones a la descripción realizada por Celso, y a partir de allí incluso planteó también nuevamente, retoma el concepto de litotripsia, y a partir de allí pues esta modificación se populariza. Y desde Abulcasis hasta nuestra actualidad, una serie de médicos muy prominentes en el área de cirujanos y otra serie de expertos realizaron innovaciones en técnicas y en manejos tanto médicos como quirúrgicos que permitieron el desarrollo en el siglo XX de la mano de las innovaciones tecnológicas que este siglo o que vinieron con este siglo, pues de una serie de elementos que permitieron un mejor manejo como lo fueron la ureterorrenoscopia, la mejoría en las técnicas quirúrgicas de nefrolitotomía, de nefrostomía, la inserción de los catéteres WJ, la litotripsia con ondas de choque extracorpórea, y es lo que nos trae pues a estos días. Es que realmente es una patología muy común. Los datos del estudio del Global Burden of Disease nos dicen que a nivel global en el 2019 se tenía una incidencia de 115.552 casos por cada 100.000 habitantes, y particularmente para la región de Latinoamérica, la parte andina, se presentaron 1.107.3 por cada 100.000 habitantes. Y entonces vemos el cambio en algunos países, cómo se presentó o cómo ha venido incrementándose la incidencia de esta condición desde el año 1990 hasta el 2019 a partir de estos datos.
Y realmente, tal como lo ha dicho la epidemiología o los datos epidemiológicos tradicionales pues, de esta entidad, es mucho más común en hombres entre las cuarta a sexta década de la vida. ¿Sí? E incluso esta enfermedad se ha asociado a años de vida potencialmente perdidos, viéndose también particularmente afectados los hombres y especialmente entre las cuartas a la sexta, incluso séptima década de la vida, pues por esta enfermedad. Quise traer además unos datos de epidemiología local y es que este estudio publicado en el año 2022 que nos arroja o que pretende la descripción de características sociodemográficas y clínicas en 40 pacientes mayores de 18 años con litiasis renal, una población de Manizales, entre los años 2010 a 2020 que acudían a consulta ambulatoria nefrológica, precisamente pretendió pues describir algunas características de esta población local. Y es que con un 55% de hombres y una edad media de 52.5, así como un IMC de 26.2, con unas comorbilidades, un 70% teniendo pues comorbilidades, 37.5% una, de las cuales la hipertensión arterial fue la más común, y cuando evaluamos pues el compromiso renal vemos que lo más común era un compromiso bilateral seguido del compromiso de riñón derecho. A estos pacientes, a estos 40 pacientes se les realizó un examen de orina en 24 horas y lo que nos arrojó fue que el promedio de ácido úrico en orina en estos pacientes era de 512 miligramos, de los cuales la hiperuricosuria definida en el estudio pues como más de 700 miligramos para mujeres y más de 800 miligramos para hombres, solo se presentó en 4 pacientes. El promedio de calcio fue de 147 miligramos con 5 pacientes pues que presentaban hipercalciuria definida como más de 4 miligramos por kilogramo en 24 horas para la población. Un fósforo promedio de 667 miligramos sin datos de hiperfosfaturia, un oxalato medio de 27.8 miligramos con 2 pacientes que presentaban hiperoxaluria definida como más de 60 miligramos en hombres y más de 55 en mujeres, y un promedio de citrato 205, un promedio bajo, con 27%, con 27 pacientes, es decir, el 71% de ellos que cumplían con el criterio definido de hipocitraturia de menos de 350 miligramos. Eh, Adicionalmente, pues se tomaron pues otras variables, otros estudios séricos. Vemos que la tasa de filtración era 72.6, que solamente un 17% de los pacientes presentaban hipercalcemia. De estos 40 pacientes, a 17 se les realizó un estudio físico-químico del cálculo para determinar su composición, encontrándose que un 41.2% de estos tenían una composición de 100% oxalato de calcio, un 53% mixto y un 5.8% otra composición que correspondía a cistina. Se agruparon y se analizaron entre ellos y lo que se encontraron es que en el único paciente pues que tenía el cálculo de cistina, la TFG era menor, y en el grupo 1, los de oxalato, 100% oxalato de calcio, el nivel de ácido úrico fue mayor, el pH fue más bajo, el ácido úrico en orina también fue mayor, eh, la medida de fósforo en sangre, la medida de fósforo también fue mayor, y el citrato fue menor pues cuando se comparaba con estos pacientes, con los otros grupos. Esto pues como para traer datos de algunas características de nuestro entorno pues más cercano, más local. Y es que entrando en tema de la clasificación, los cálculos renales los podemos clasificar con base en su tamaño, pero también los podríamos clasificar con base en su localización anatómica, donde estén enclavados, donde se localicen, y podemos tener unos cálculos a nivel renal, ¿cierto? En los cálices superior, medio, inferior o a nivel de la pelvis renal, a nivel ureteral, pues a nivel pues, superior o proximal, medio y distal, a nivel vesical, incluso a nivel uretral, recordando los 3 sitios de estrechez fisiológica de los ureteres, a nivel de la unión ureteropélvica, a nivel del cruce de los vasos ilíacos y a nivel de la unión ureterovesical, que son sitios donde tienen pues mayor riesgo de enclavarse. Pero de acuerdo a su composición, pues realmente es muy variada. Sin embargo, los tipos más característicos o más floridos y de los cuales se suele hablar son estos que traigo acá. Los de oxalato de calcio, fosfato de calcio, estruvita, ácido úrico, cistina, y los mixtos, sobre todo mixtos de oxalato de calcio y fosfato de calcio, o de calcio y ácido úrico. Y es que
Cuando nosotros examinamos precisamente cuál es la frecuencia de estos tipos de cálculos, los cálculos que contienen calcio son cerca del 64 al 92%, siendo los cálculos de oxalato de calcio y los cálculos pues que tienen mezcla de oxalato y fosfato los más comunes, seguidos de los de ácido úrico y seguidos de los de estrubita. También podríamos hablar de acuerdo pues a su morfología y de acuerdo a las anomalías o a los factores de riesgo los podríamos clasificar. Vemos que para cada tipo de cálculo existe un factor de riesgo y una anomalía subyacente, pero no me voy a detener aún en este punto, sino que ya voy a proceder a hablar más adelante de ello. También los podríamos clasificar en grandes grupos pues de acuerdo a su etiología, como cálculos no infecciosos, como los de oxalato y fosfato de calcio, ácido úrico y amonio de urato de amonio, como los cálculos infecciosos, los llamados de estruvita, como las causas genéticas, ¿sí? Por ejemplo, los de cistina, los de santina y 2,8 de hidroxiadenina, que son más raros, y los de origen farmacológico. Entrando más en términos de la fisiopatología, existen o se han descrito 4 fases en el desarrollo de los cálculos renales. Primero, una sobresaturación de orina, donde el soluto precursor de la formación del cálculo está en unas cantidades mayores con respecto al solvente, lo que predispone su precipitación, que va a conducir a la germinación de un cristal, y este cristal va a presentar un aumento del tamaño de las partículas ya formadas y además por agregación de otros cristales que va a conducir a la nucleación del cálculo, a la generación de un núcleo que puede retenerse, depositarse y que va a comenzar a aumentar, ya sea por agregación de más cristales o por crecimiento de los cristales dentro del núcleo. Y este precisamente es el proceso. Se supersatura la orina, se genera la nucleación, se retienen, ¿sí? Comienza a agregarse los cristales, perdón, acá se retienen y comienza a aumentar el tamaño a partir del núcleo y agregarse pues más cristales que lleva a la formación del cálculo, ¿sí? Adicionalmente hay otras teorías en lo que respecta a la formación o a la liptogénesis per se. Una es que la cristalización, la denominada teoría de las partículas libres, menciona que la cristalización es libre en la solución, o sea, se forma el cálculo, los núcleos ahí mismo en la solución y posteriormente se deposita. La teoría de partículas fijas nos dice que hay un daño en el uroepitelio y sobre esa superficie de daño es que se comienza a depositar y a formar la nucleación del cálculo, tal como vemos acá. Esta es la de la cristalización libre, en la solución se generan los cálculos, mientras que esta es la de las partículas fijas, en donde hay un sitio de daño y ahí se forma el cálculo. Pero existe otro que es el de las famosas placas de Randa, y es que habla de unos depósitos de fosfato de calcio presentes bajo el urotelio que sirven como los lugares iniciales para la formación de los cálculos urinarios. Y cuando esta capa de urotelio se daña, se exponen las placas y ante otros factores como la orina supersaturada, los cambios en el pH y el exceso de solutos, se comienzan a formar cálculos. Estas placas suelen ubicarse especialmente a nivel de la rama descendente delgada del asa de Henle y están compuestas principalmente por oxalato de calcio y fosfato de calcio amorfo. Pero en términos de la fisiopatología, continuando con ella, porque es muy importante para entender nuestro abordaje, porque dado que esta charla va más dirigida pues a la parte que nos respecta a nosotros pues los internistas, pues vamos a hablar más que todo sobre la parte médica y las alteraciones metabólicas y no tanto acerca de la parte quirúrgica. Entonces, para comprender esto es muy importante que entendamos la fisiopatología a continuación. Y es que existen unos factores predisponentes que van a conducir pues a la formación de cálculos, a ese proceso de litogénesis que mencioné anteriormente. Y van a ser, o los quise resumir pues en estos elementos grandes. Una disminución del solvente que es transversal para los tipos de cálculos y estos otros tres en los cuales sí varía dependiendo del tipo de cálculo, la disminución en los inhibidores, el incremento de los solutos y la alteración del pH. Y entonces cuando nosotros sumamos todo esto, la supersaturación de la orina, el exceso de solutos, la disminución del solvente, la modificación de los inhibidores y la modificación del pH, esto promueve más la supersaturación, la nucleación, el crecimiento y la agregación que nos van a llevar a la nefrolitiasis. Y entonces, subyacente a esos factores predisponentes, hay una serie de alteraciones metabólicas con unas prevalencias pues que pueden variar, que pues este capítulo de la urología de Campbell y Walsh lo resume pues digamos de buena manera,
principalmente son la hipercalciuria, la hipocitraturia, la hiperuricosuria, la hiperoxaluria, la hipomagnesuria, el pH urinario bajo y la cistinuria, ¿cierto? Y las infecciones. Y asimismo podemos subdividirlas. Pero a grandes rasgos, lo que podemos mencionar aquí como introducción pues a la fisiopatología es que de estas las más comunes son la hiperoxaluria, la hipercalciuria, perdón, la hipercalciuria, la hiperuricosuria y la hipocitraturia, así como el pH urinario bajo, son las más comunes. Y estas las podemos posteriormente subdividir, como ya mencionaremos. ¿Y qué es eso de inhibidores? Es que hay algunas sustancias en la orina que impiden o que disminuyen la formación de los cálculos renales. Por un lado, tenemos algunos inorgánicos como el magnesio y el pirofosfato o aniones orgánicos pequeños como el citrato, que es muy importante, como ya mencionaremos a continuación, y otras moléculas como la vicunina, los glucosaminoglicanos, la nefrocalcina, la osteopontina y la proteína de Tam-Horsford, así como otra serie grande pues, de otras moléculas, pero esos son como los más notorios. Vamos a comenzar hablando entonces de los cálculos de oxalato de calcio. Y es que, como vemos, en ellos participa la disminución del solvente, es decir, que tengan bajo contenido pues de solvente, el ultrafiltrado glomerular. Eh, y esto puede ser por estados de deshidratación, de baja ingesta de líquido, eh, por bajos inhibidores como la hipocitraturia y por incremento de los solutos, como mencionaremos. Esta es la morfología que tienen los cálculos cuando los vemos en el sedimento urinario. Acá los de monohidrato de oxalato de calcio, los de pues llamado huevuelita, y estos que parecen como un envoltorio de un dulce, que son los de hidrato de oxalato de calcio, la famosa huedelita. Y entonces estos son los factores predisponentes, como les mencionaba, el bajo volumen urinario, pero también la hipocitraturia, que puede ser secundaria pues, a una acidosis metabólica, un compromiso a una disminución en el potasio o una ingesta de proteínas animales, la hipercalciuria, la hiperoxaluria y alteraciones anatómicas como el riñón espongiforme medular y la enfermedad renal poliquística. Entonces vemos acá de forma más gráfica cómo intervienen por diferentes vías estos elementos para la formación de cálculos de calcio. Por un lado, la hipocitraturia, que como mencionaba, pues puede ser por una acidosis metabólica, una hipocalemia, una hipomagnesemia, la hiperoxaluria, la hipercalciuria, la hiperuricosuria también puede participar, algunos medicamentos, las anormalidades genitourinarias y la acidosis tubular renal. Pues de forma más grave. La hipercalciuria pues definitivamente es una de las más prevalentes. Cuando estamos frente a una hipercalciuria, esta puede ser secundaria a, a, pues a trastornos que nos conduzcan a una calcemia elevada y por tanto una mayor excreción de calcio en orina, y entre las cuales cuando examinamos a partir de la PTH podemos hablar de aquellas que cursan con PTH elevada, como es el hiperparatiroidismo primario, o con PTH normal, como otras causas que pueden estar en relación a síndromes mieloproliferativos o a malignidades. Mientras que aquellas que cursan con la calcemia normal vienen más dadas por alteraciones en la reabsorción del calcio. Una de ellas es importante porque viene dada, pues, digamos, por factores reversibles. Entonces, el uso de diuréticos de asa, eh, la ingesta de grandes cantidades de proteína animal y la ingesta de grandes cantidades de sodio. Pero también podemos tener otras particulares como aquellas que cursan con un bajo potasio, que si tenemos una acidosis podemos estar ante una tubulopatía proximal, por ejemplo un síndrome de Fanconi, o en ausencia de tubulopatía una acidosis tubular renal, y si estamos ante una calosis podemos estar ante un exceso pues de un uso crónico de diuréticos de asa o ante un síndrome de Bartter pues en población un poco más pediátrica. Pero si estamos ante un potasio normal, pues existe una amplia gama pues de etiologías. Una de ellas pues sobre todo en quienes comienzan a formar cálculos a edad temprana y que cursan además con proteinuria, con hipofosfatemia, con hipouricemia, con nefrocalcinosis, es la enfermedad de Dent, una enfermedad pues ligada al cromosoma X, que es una tubulopatía proximal. Cuando tenemos una hipomagnesemia podemos estar ante una hipomagnesemia familiar con hipercalciuria, una hipofosfatemia, un raquitismo hipofosfatémico hereditario, una hipouricemia persistente, un síndrome de hipouricemia hipercalciuria. Y cuando tenemos todos normales, magnesio, fosfato, PTH, ácido úrico normales, podemos estar entre una hipercalciuria idiopática, que es una de las anomalías más comunes y que se plantea que tiene un papel muy importante, pues de acuerdo a los estudios realizados, la capacidad que tienen los monocitos en sangre periférica de estos pacientes
de producir unas altas cantidades de citoquinas que intervienen, por un lado, en un incremento de la producción de calcitriol, que estimula la reabsorción intestinal de calcio, por otro lado, que median la resorción ósea directamente las citoquinas como la interleuquina 1, el factor de necrosis tumoral alfa, y además por una disminución en la actividad de los ENaC y de la bomba sodio-potasio ATPasa a nivel de las células del túbulo colector. Por el lado del citrato, el citrato, ¿qué nos condiciona? Es que el citrato es un quelante de calcio a nivel urinario y cuando tenemos una hipositraturia no vamos a tener eso, pero además no solo quela el calcio y evita la formación tanto de cálculos de oxalato de calcio como de fosfato de calcio, sino que adicionalmente disminuye la capacidad de agregación de los que ya se formaron y disminuye el tamaño de ellos y por ello las alteraciones que conducen a la hipositraturia pues nos van a incrementar el riesgo de desarrollo de cálculos. ¿Cuáles? Las que hablábamos, la diarrea crónica, la acidosis, los estados de acidosis como la acidosis tubular renal, la acidosis láctica inducida por el ejercicio, el déficit de potasio, el déficit de magnesio, la inanición, el uso de medicamentos como la acetazolamida y el topiramato. Otra muy importante en los cálculos de oxalato de calcio es la hiperoxaluria. Es que el oxalato pues como vemos, ingresa por la dieta, pero también se produce de forma endógena. Pero el que ingresa por la dieta a nivel intestinal se quela con calcio, se une al calcio y se excreta o es metabolizada por el Oxalobacter formígenes, que es una bacteria pues que es aprófita del tubo digestivo y posteriormente en el torrente sanguíneo es eliminado a nivel renal. Por lo tanto, es muy claro pues digamos los mecanismos que pueden conducir a su incremento o porque se incremente la ingesta y entonces acá les traigo una lista pues de las comidas que más traen oxalato en la dieta como el té negro, el chocolate, la cocoa, las plantitas verdes como la espinaca, las bayas, ¿cierto? Como los arándanos, la cáscara de la naranja o el limón o puedo tener una disminución en la población de Oxalobacter formígenes o, como ya mencionaremos, una hiperoxaluria intestinal que me predisponga a mayor absorción o una mayor producción endógena. La mayor producción endógena pues viene de la mano principalmente de una hiperoxaluria primaria que es dada por alteraciones pues primordialmente genéticas en enzimas que intervienen en el metabolismo del oxalato. Pero es muy importante esta hiperoxaluria intestinal y es que los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal o los que tienen o tras una cirugía bariátrica o cirugías intestinales, pues pueden quedar expuestos a síndromes de malabsorción y ese aumento de la grasa a nivel del tubo digestivo predispone a una mayor secreción de sales biliares, ¿sí? A una mayor secreción de sales biliares. Estas sales biliares disminuyen la población de Oxalobacter formígenes y al haber menos se metaboliza menos oxalato y se absorbe más. Pero principalmente ese exceso de ácidos grasos lo que hace es que quela el calcio, se une con el calcio y como ya no hay calcio que se une al oxalato, entonces queda más oxalato libre que se absorbe y que puede ser excretado, ¿cierto? Eso para tener en cuenta. Ahora, adicionalmente, cuando analizamos el ácido úrico puede producir cálculos de ácido úrico, pero el ácido úrico y la hiperuricemia puede contribuir o puede ser un factor que por medio del urato sódico que se satura nos predisponga a la formación de cálculos de oxalato de calcio también para tener en cuenta. Y medicamentos, los medicamentos nos pueden predisponer a la formación de cálculos de oxalato de calcio, ¿sí? Principalmente aquellos que tienen alteraciones, como mencioné, como la acetazolamida, el topiramato, como los diuréticos de asa, que tienen algún impacto sobre esas variantes o esos factores promotores, pero también hay unos cálculos específicos que van a formar, unos medicamentos que van a o que pueden precipitarse y formar cálculos específicos, como mencionaremos después, como el triamtireno, el aciclovir, el infinavir, el nelfinavir, eh, el trimetoprim sulfametoxazol, incluso las sulfas también pues, pueden llevarlo, o sea, son medicamentos para tener en cuenta que son pues comunes en nuestra práctica diaria. Ya en términos de los cálculos de oxalato de calcio, pues son, como mencionas, transversal la disminución del solvente y en estos también vale la misma explicación del soluto previamente, pero en ellos es muy importante el incremento del pH en términos de la acidosis tubular renal. Y es que la acidosis tubular renal en esto sí es muy importante porque ese incremento en el pH urinario sí predispone mucho y entonces es importante tener en cuenta que en la acidosis tubular renal distal
por cualquiera de las causas que sea, ¿cierto? Por genética o adquirida, como por ejemplo sucede en el síndrome de Sjögren, o en el uso de inhibidores de la anhidrasa carbónica que predispone a un pH urinario alto, pues nos puede conducir a su desarrollo, así como los otros factores que ya había mencionado previamente. Continuando con los cálculos de Struvita, vemos que el soluto en ellos, pues, no es como tan marcado, pero sí la presencia de bacterias que tienen la particularidad que producen ureasa, ¿sí? Y ellas tienen la característica que también se requiere un pH elevado, ¿sí? Y estos son la morfología de los cálculos de Struvita, que los definen como en forma de tapa de ataúd. Y ellos están compuestos de amonio, fosfato y magnesio, la denominada Struvita, que puede además estar con o sin apatita de carbonato de calcio. Y como mencioné, entonces, van a ser formados o van a ser provocados por bacterias productoras de ureasa, principalmente Proteus, Klebsiella pseudomonas, Staphylococcus epidermidis aureate, ¿sí? ¿Y qué es que hace esa esa ureasa? ¿Qué es lo que genera? La ureasa coge la urea y agua y lo convierte en amoníaco y dióxido de carbono. Por un lado, el amoníaco, en presencia de dos moléculas de agua, pues nos va a producir amonio e hidroxilos. Los hidroxilos nos alcalinizan más el pH. Si ya tengo un pH alcalino previamente, me va a precipitar la formación de Struvita, la combinación de magnesio, fosfato y amonio, como mencionaba. Pero también el amoníaco que se generó acá va a dañar la capa de glicosaminoglicanos y esto va a facilitar, por un lado, el depósito de los cálculos y además que se forme un biofilm bacteriano. Y este dióxido de carbono de acá me va a conducir a una precipitación de apatita de carbonato de calcio que me puede pues contribuir a la formación de esos cálculos. Y es que recordemos que los cálculos de Struvita se caracterizan porque pueden formar cálculos coraliformes como se ven acá en esta radiografía abdominal. Suelen ser más frecuentes en mujeres y en ancianos pues están más expuestos a infecciones de vías urinarias. Por otro lado, hablando ya particularmente de los cálculos de ácido úrico, tenemos bajo solvente, tenemos un exceso de solutos que puede estar dado por una hiperuricosuria, pero en estos ya no es alto pH, sino un bajo pH, ¿sí? Como mencionaremos, esta es la morfología de los cálculos de ácido úrico, como se ven los de Urushita, perdón, los de apatita, y acá esta es una representación gráfica de las causas, y es que este puede ser causado por hiperuricosuria, ¿sí? Hiperuricosuria que a su vez puede ser por una hiperuricemia, ¿sí? En estados como la gota, los síndromes mieloproliferativos, un síndrome de lisis tumoral, un exceso de ingesta de purinas, medicamentos uricosúricos, hiperuricemiantes o trastornos congénitos como el síndrome de Lesch-Nyhan, ¿sí? Pero también podemos estar ante una hiperuricosuria, pero con normuricemia, como en los casos de tubulopatías proximales o alteraciones congénitas a nivel tubular o medicamentos uricosúricos que me lleven a esta hiperuricosuria. Pero incluso sin hiperuricosuria se puede presentar esta nefrolitiasis pues por ácido úrico y es por un lado, pues por el volumen urinario bajo, como mencioné, pero por un bajo pH. Y acá hay un factor muy importante, y es el síndrome metabólico y la resistencia a la insulina, que se asocia a cambios en el pH sistémico y a cambios en el pH urinario, que al bajar el pH urinario, pues me van a predisponer a la formación de esos cálculos de ácido úrico. Estas son algunas, pues, de las comidas que contienen purina o altas cantidades de purina, como ya saben. Finalmente, para terminar esta parte de la fisiopatología, están los cálculos de cistina, en donde lo que mencionaba, transversal la disminución del solvente, pero este sí es indispensable que haya cistinuria y contribuye el bajo pH. Estos son los cálculos hexagonales, pues que se pueden ver en el sedimento urinario de cistina. Recordemos que los cálculos de cistina representan entre el 1 al 2% de los cálculos en el adulto y hasta el 6 al 8% de todos los cálculos en niños. Y es que la cistinuria es una enfermedad autosómica recesiva. Es la principal causa de urolitiasis hereditaria y se debe a mutaciones en los genes SLC3A1 y SLC7A9, los cuales codifican subunidades del transportador renal de aminoácidos, el cual transporta aminoácidos básicos neutros a nivel del túbulo proximal. Y pues de acuerdo al gen lo podemos clasificar en A, si es el LS3A1, B si es el SLC7A9 y AB si hay compromiso de los dos. Y lo que sucede es que al carecer de la subunidad,
no se van a reabsorber a nivel del túbulo proximal estos aminoácidos excretados, principalmente aminoácidos dibásicos, no solo la cistina, sino también la lisina, arginina y la ornitina, y principalmente la cistina, que deriva pues de un dímero de cisteína, se va a acumular y en frente de un pH ácido, pues entonces va a comenzar a formar los cálculos. Y finalmente los cálculos formados por fármacos, como mencionaba pues anteriormente, acá un ejemplo de unos cálculos pues por sulfadiazina. Realmente las manifestaciones clínicas de la enfermedad son muy variadas, puede ir desde un paciente asintomático hasta completamente asintomático hasta una hematuria asintomática, un cólico renal, puede producir una hidronefrosis, una infección de vías urinarias, una lesión renal aguda, puede producirse incluso una sepsis o un shock séptico hasta una enfermedad renal crónica, que ya no es en algo pues ya más crónico, y en su abordaje pues se deben tener en cuenta una serie de diagnósticos diferenciales a partir de cada uno de los síntomas que nos puede provocar: el dolor en el flanco, los síntomas irritativos urinarios, la fiebre, la hematuria, las náuseas, la frecuencia miccional, son para tener en cuenta a la hora de abordar pues los diferentes diagnósticos diferenciales. Pero también es importante tener en cuenta cuáles son los factores de riesgo de recurrencia, porque muchas veces tiene cálculo, tiene una urolitiasis, se le resuelve y no miramos más allá. Y es que algunos pacientes de entrada ya tienen factores de recurrencia, que pueden ser del orden de anormalidades anatómicas, como quistes o divertículos caliciales, como un riñón en herradura, un riñón espongiforme medular, estenosis ureterales, obstrucciones de la unión ureteropélvica, enfermedades como mencionaba, gastrointestinales y cirugía bariátrica, hiperparatiroidismo, sarcoidosis, que pueden predisponer a la formación de los cálculos. Factores generales como los cálculos o sea, del mismo o de la misma condición como los cálculos que contienen urato, que contienen ácido úrico, que contienen fosfato de calcio, una urolitiasis de inicio temprano, antecedentes familiares de urolitiasis y factores genéticos, así como uso de medicamentos. Y recordar también la importancia también de analizar los factores de riesgo en pacientes formadores de cálculos de desarrollar enfermedad renal crónica. Entonces, el sexo femenino, el sobrepeso, la asidus a repetición, que tenga cálculos de estruvita, que sea monorrenal adquirido, que tenga una vejiga neurogénica, etc. Entonces, cuando abordamos a un paciente, vemos que es importante una historia clínica muy detallada, sobre todo una historia clínica si ya ha tenido cálculos, cuántos cálculos ha tenido, con qué frecuencia los ha tenido, cuándo, a qué edad comenzó o le detectaron el primer cálculo. Si recuerda o si tiene por ahí el dato del tamaño de los cálculos, el tipo de los cálculos, si le realizaron algún análisis físico-químico y algún análisis metabólico, así como otra parte de la historia médica, ¿cierto? Sus antecedentes, sus medicamentos y, muy importante, la historia familiar, sin no dejar pasar esos datos tan importantes en la historia clínica. Y pues unos paraclínicos de base recomendados por las guías europeas, como son pues el uroanálisis y otros de sangre pues muy básicos como la creatinina, un hemograma, un ácido úrico, un ionograma, una PCR. Y en aquellos pues obviamente que vayan a hacer o que se sepa, no, si va a una intervención quirúrgica, pues obviamente tener en cuenta unos tiempos, eh, unos tiempos de coagulación. Y si recupera el cálculo, sería ideal que el paciente lleva o que se pudiera llevar este cálculo a un análisis físico-químico. En las imágenes diagnósticas, pues tradicionalmente hemos tenido la radiografía, la urografía excretora, que antes era pues el gold estándar, el urotac y la ecografía. Realmente la ecografía pues tiene bastantes limitaciones, pero se prefiere para disminuir la exposición a radiación, sobre todo en niños y en embarazadas. Pero la radiografía todavía incluso la siguen recomendando en algunos escenarios en las guías, y recordar pues como conocimiento que los principales cálculos radiopacos son los que contienen calcio, con pobre radiopacidad los de estruvita, los de apatita y los de cistina, y los radiolúcidos pues los de ácido úrico y los de urato de amonio pues son importantes. Definitivamente el gold estándar y el que es más útil para confirmar el diagnóstico, y en caso de que no tenga el diagnóstico, evaluar otros cálculos, evaluar otros diagnósticos diferenciales a nivel de cavidad abdominal, definitivamente es el urotac.
¿cierto? Realmente es importante y plantean, por ejemplo, este algoritmo a partir de si la paciente pues está embarazada o no, ir pues, pues determinando cuál es el mejor método diagnóstico, pero en últimas, pues el de elección y la mejor imagen por todo lo anteriormente mencionado es el Urotac, que se puede considerar disminuir la dosis de radiación, pero no en pacientes pues que sean importantemente obesos. Si es que acá es importante que ya en lo que nos respecta pues un poco más a la medicina interna es que es importante diferenciar qué es un estudio físico-químico de los cálculos, es cuál es la composición de ese cálculo, ¿cierto? De qué está formado, porque es importante, como dijimos, para hacer un adecuado abordaje. Y por otro lado, el estudio metabólico, que ya va más determinado al paciente, ¿cierto? A realizar un uroanálisis en 24 horas y mirar la excreción de las diferentes moléculas ya mencionadas a nivel urinario, y así como pues acompañándose de estudios en sangre. Y entonces vemos que pues por un lado el mismo uroanálisis en el sedimento pues podemos encontrar la morfología que yo les estuve mostrando de los cálculos, pero ya el examen físico-químico nos dice, no, es que tiene un cálculo de monohidrato de oxalato de calcio o huelita, ¿cierto? O de ácido úrico, ¿sí? Y en quienes considerar pues, o sea, yo ya mencioné que es ideal que si recupera el cálculo pues estudie, pero quienes pensar como que es mejor el estudio de esos cálculos y es mejor realizarles un estudio metabólico. Entonces, de nuevo, este capítulo de la urología de Campbell y Walsh plantea algunas indicaciones pues para ello, como pacientes que formen de forma recurrente cálculos renales como antecedente familiar de urolitiasis, enfermedad intestinal, fracturas esqueléticas patológicas, osteoporosis, antecedentes de infecciones de vías urinarias con cálculos, antecedente familiar de gota, un riñón solitario, anomalías de la vía urinaria. Y vemos que cuando pedimos un uroanálisis nos van a reportar varios elementos. Por un lado, la creatinina, que nos permite evaluar si se completó la recolección de 24 horas, pues espera que haya una excreción de 15 a 20 miligramos kilogramo día en mujeres y 20 a 25 miligramos kilogramo día en hombres, un volumen total de más de 2.5 litros, un calcio, pues, que para definir hipercalciuria es más de 4 miligramos kilogramo, aunque unos dicen que más de 300 en hombres, más de 250 en mujeres, o una relación calcio-creatinina mayor a 0.2, un sodio menor a 100, un oxalato pues por encima de 40, de 50 nos puede hablar de una oxaluria, un citrato por debajo de 300, de 250 nos habla de una hipocitraturia, nos comentan pues los niveles de pH, de ácido úrico, de amonio y de cistina, por ejemplo, para resaltar que la cistina normal es de 30 miligramos al día, pero en pacientes con cistinuria esta puede exceder los 300, incluso los 400. ¿Sí? Acá pues otro de los mismos y en los exámenes pues ya van a ir direccionados a aquello que encontremos, ¿cierto? O sea, si tenemos una hipercalciuria, tenemos una hipercalcemia, pues pedimos una PTH para evaluar si estamos ante un hiperparatiroidismo, los niveles pues de vitamina D, a ver si estamos ante un hiperparatiroidismo primario, un hiperparatiroidismo secundario, si estamos ante un pH urinario por encima de 5,8, entonces evaluamos con unos gases arteriales y podemos estar ante una acidosis tubular renal, que la guía europea pues comenta este algoritmo que vemos acá. Este algoritmo que vemos acá donde si tenemos un pH urinario por encima de 5,8 y tiene un bajo bicarbonato en gases, pues estamos ante una acidosis tubular renal tipo 1, es decir, distal completa, y si es normal, puede ser posible y se podría realizar esta carga pues de cloruro de amonio con 0.1 gramos por kilo. Y si tenemos un pH por debajo de 5,4, no estamos ante una acidosis tubular renal, mientras que si está por encima de 5,4, estamos ante una acidosis tubular renal incompleta. Pues realmente cuando lo abordamos, entonces inicialmente un manejo agudo se suele dar en urgencias, que suele requerir un tratamiento médico, manejo sintomático, hidratación, recomendaciones dietarias. En los cálculos mayores, pues a 5 milímetros se suele recomendar la denominada terapia expulsiva con el uso de alfa-1 antagonistas y cuando está indicada en ciertos escenarios la antibiótico-terapia. Y un tratamiento intervencionista, pues que va a depender de parte de urología, pero que puede incluir desde el requerimiento de una nefrostomía o la inserción de un catéter WJ para solucionar pues el fenómeno de uropatía obstructiva,
y ya la extracción definitiva del cálculo, que puede ir desde una ureterorrenoscopia, una nefrolitotomía, una litotripsia extracorpórea, una cirugía abierta o una cirugía laparoscópica. Y es que entonces el tratamiento definitivo del cálculo va a depender, pues por parte de urología, del tamaño del cálculo, de los factores anatómicos a nivel renal y ureteral y de otros factores clínicos del paciente, ¿cierto? Pero en general, pues lo que se plantea es que en aquellos menores obviamente si presentan alguna otra condición, pues tal vez requieran hospitalización, pero en algunos puede requerir manejo solamente ambulatorio. Y de acuerdo al tamaño y a los hallazgos de uropatía obstructiva o de otras concomitancias, pues puede pensarse en darse solamente tratamiento de soporte o observación. En aquellos de 5 a 10 milímetros considerar la terapia expulsiva, y en aquellos mayor a 10 milímetros, entonces ya considerar pues que tal vez que requiera manejo intervencionista. Sí, pero ya en el manejo crónico, que es como lo que más nos llama la atención tal vez a nosotros, es que hay que precisamente evaluar, o sea, hacerle la historia clínica muy bien al paciente, evaluar el tipo de cálculo y la carga que tanto lo está afectando, los factores predisponentes, y a partir de eso entonces nosotros, con base en el tipo de cálculo y con base en las características del paciente, con base en los factores determinantes, entonces ya, pues digamos, direccionamos toda la terapia a minimizar esa supersaturación de la orina y atacar esos factores predisponentes. Entonces, precisamente cuando tenemos el cálculo, miramos cómo es el análisis del cálculo y la evaluación básica, y si no tiene factores de riesgo para formación de cálculos, esto es lo ideal ante el primer episodio pues, de urolitiasis, pues solamente requerirá medidas generales. Pero si tiene factores de riesgo, pues entonces sí requiere no solo las medidas generales, sino las específicas. ¿Cuáles son las generales? Pues una recomendación de la cantidad de líquido que debe consumir. Vemos que 2.5 a 3 litros al día recomiendan las guías europeas, recomendaciones en la dieta balanceada, rica en fibra, ¿cierto? Limitar el contenido de cloruro de sodio, limitar la ingesta de proteína animal, pues el manejo como estilos de vida saludable. Pero ya vienen unas específicas asociadas, pues, por ejemplo, sobre todo estas con base al tipo de cálculo. Es que si tenemos pacientes que forman cálculos de oxalato de calcio, hay que atacar los factores reversibles, incrementar el volumen de orina, restringir el sodio, pero optimizar la ingesta de calcio a 1000 miligramos al día. No disminuirle mucho la ingesta de calcio, porque como recordamos, en la oxaluria, en la hiperoxaluria entérica, el calcio es necesario para quelar el oxalato. Entonces, si bajamos mucho el calcio, pues nos va a incrementar la ingesta de oxalato. Restringir la dieta, pues la ingesta de proteínas animales, y ya unas más específicas, dependiendo de la anomalía metabólica. Es que si tiene hipercalciuria, probablemente pueda ser necesario el uso de hidroclorotiazida o alguna otra tiazida como clortaliona y indapamida, o el uso de citrato, por ejemplo, citrato de potasio, para disminuir el pH urinario y favorecer y para reponer el citrato en la orina. Si tiene hipocitraturia, pues el citrato de potasio. Si tiene hiperoxaluria, tal vez requiere incluso la suplementación de calcio e incluso de magnesio. Y en aquellos, sobre todo en los que tienen la forma primaria, pues tal vez requiera adicionarle piridoxina. En la hiperuricosuria, pues realmente limitar mucho la ingesta de purinas, el uso de citrato de potasio para alcalinizar la orina, pero también se puede considerar el uso de alopurinol, sobre todo en estados de hiperuricemia. Y para la hipomagnesuria puede que requiera la reposición de magnesio. Cuando hablamos de cálculos de fosfato de calcio, pues en términos de la parte de la calciuria es muy similar. Como mencionaremos, es muy similar y puede que requiera el uso de la hidroclorotiazida, pero en aquellos pacientes con acidosis tubular renal, pues probablemente requiere el ajuste del pH urinario con el uso de metionina, 200 a 500 miligramos 3 veces al día, tal como mencionan acá. Bueno, eso por ese lado, ¿cierto? Bueno. Y por el lado de los cálculos de ácido úrico, es importante lo mismo, manejar los estados o los factores de reversibles, incrementar el volumen urinario
En caso pues de una hiperuricusuria y una hiperuricemia marcada, el uso de allopurinol. En caso de orina muy ácida, pues puede ser útil el uso de citrato de potasio o el uso de bicarbonato de sodio, principalmente por ese lado. Y en el caso de los cálculos de Struvita, pues realmente si es un cálculo coraliforme se requiere el manejo quirúrgico, pues definitivamente el manejo antibiótico apropiado, y puede que requiera la acidificación de la orina, ya sea con cloruro de amonio o con metionina 200 a 500 miligramos 3 veces al día, y pues puede requerir en algunos escenarios el uso de un inhibidor de la ureasa como el ácido acetohidroxámico, ¿sí? Para tener en cuenta adicionalmente. Y en los cálculos de cistina, realmente los cálculos de cistina son de difícil manejo. Se requiere pues incrementar el volumen urinario y lograr como objetivo una cistinuria por debajo de 250 miligramos decilitro, restringir el sodio, recomendar una dieta baja en proteínas, tratar de, puede ser benéfico alcalinizar la orina, y el uso de un medicamento con capacidad pues de fijar la, ¿cómo es que? La cistina, como es el caso de la tiopronina, aunque también algunos que tienen esta capacidad son la penicilamina y el captopril, pero se prefiere la tiopronina. Finalmente, los cálculos inducidos por fármacos, pues definitivamente retirar el medicamento e incrementar el volumen de orina. Acá algunas pues de las dosis que presento pues con respecto a los medicamentos que actualmente utilizamos. Pero respecto pues a la hidroclorotiazida, también pues para finalizar quise traer este artículo en donde, porque algunos pacientes en donde no se encuentra adecuadamente la causa, pues se utiliza hidroclorotiazida, y como vemos en la hipercalciuria pues se ha venido utilizando. Pero la evidencia en cuanto a estudios, algunos estudios la apoyan, otros estudios no la apoyan tanto. Para tratar como de desempatar un poco la cosa, se realizó este estudio publicado en marzo del 2023 en el New England Journal of Medicine, que es el Non-Stone Trial, que incluyó 416 pacientes con un seguimiento promedio de 2.9 años, un estudio clínico aleatorizado que pretendió comparar la hidroclorotiazida dosis de 12.5550 contra el placebo en pacientes de 18 años o más con 2 o más episodios previos de urolitiasis en los últimos 10 años y con cualquier cálculo previo que tuviera más del 50% de oxalato de calcio, fosfato de calcio o una mezcla de ambos, y se excluyeron a estos pacientes pues que comento acá con anomalías anatómicas, con neuropatía obstructiva, con IBU, con enfermedad renal crónica, que ya estuvieran tomando pues terapia preventiva, y pues se aleatorizaron pues para cada uno de los brazos con un desenlace primario que era un compuesto de recurrencia de urolitiasis sintomática que incluía paso del cálculo pues con síntomas o recurrencia radiológica. Y estas eran las características de la población: una edad promedio de 49 años, 20% eran femeninos, la mayoría eran masculinos, el 99% eran de raza blanca, la mayoría tenían 2 a 3 cálculos, pues antecedentes de 2 a 3 cálculos, y tenían una mediana de calcio en orina de 244, con un 63% pues de pacientes con hipercalciuria, definida en este estudio como más de 200 miligramos en 24 horas. ¿Qué se encontró cuando compararon los efectos, pues parámetros en el examen de orina en 24 horas basales con posterior a la terapia? Lo que vimos es que curiosamente, pues con la furosemia no se incrementó mucho el volumen urinario. Con la excreción de sodio, pues realmente no, pues la hidroclorotiazida sí lo afectó, y la hidroclorotiazida sí disminuyó precisamente la excreción de calcio en orina. Pero en términos de oxalato, no redujo pues de forma uniforme la oxaluria, definido uniforme, es decir, que a mayor dosis pues más lo disminuía. Esto no se vio, y tampoco impactó en la saturación de la orina, ni en la saturación, la supersaturación de oxalato de calcio ni fosfato de calcio. Algunos plantean porque no se impactó tanto, porque hubo un impacto más en el citrato, pues que acá no muestran en estas tablas, pero pues bueno, eso hace parte pues de la discusión. Realmente la no adherencia se presentó, como vemos acá, en 26% en el placebo, 15% en la hidroclorotiazida de 12.5, 24% la hidroclorotiazida y 26% en el de 50. ¿Qué sucedió? Que no hubo diferencias estadísticamente significativas en cuanto al desenlace primario, ni tampoco en el desenlace secundario, y en los desenlaces secundarios en términos de la recurrencia sintomática y de la recurrencia radiológica. Acá vemos gráficamente pues esto, el compuesto primario, la recurrencia
sintomática. En la recurrencia radiológica sí se produjo pues un poco más de disminución en el de 25 y el 50, pero después en análisis de sensibilidad esto no se vio pues claramente reflejado. Y pues vemos que el análisis por subgrupo vio que pues era como uniforme este efecto, lo cual nos lleva pues a considerar ya que se hace necesario el uso de más estudios, ¿cierto? Para evaluar precisamente un poco más detallado y con más filigrana el papel que pueda tener la hidroclorotiazida y otro tipo de tiazidas like en el manejo de los pacientes pues con urolitiasis, especialmente los asociados a hipercalciuria y a hiperoxaluria. Bueno, y obviamente se me olvidaba esta parte de acá, que los grupos de hidroclorotiazida tuvieron más hipocalemia, más gota y más diabetes mellitus de nuevo, pero no hubo diferencias entre eventos adversos serios. Y eso era lo que tenía pues por comentarles el día de hoy. Bueno, doctor, no, muchas gracias. Yo soy el José, neurólogo, profesor de la Claro, universidad. ¿cómo está? Muchas gracias a todos, su salud especial. Pues quería pues, felicitar al doctor porque la revisión pues está muy clara y con muy buena bibliografía con respecto pues a la parte clínica. Y realmente pues ese es el enfoque de esta charla el día de hoy. Lo principal, hacer énfasis en que para la parte clínica quizás lo más importante es una historia bien hecha desde el punto de vista clínico y nutricional. De ahí forma de la base pues del manejo por parte de usted, ya que la parte pues quirúrgica la hacemos nosotros. Es importante tener en cuenta algo, porque a pesar de tanto estudio que hice ayer, después de que el doctor me invitó a la charla, una lectura allí de un artículo que es un metaanálisis de la Asociación Americana de Neurología, donde llama la atención que los laboratorios en los últimos años no se han dedicado a como a buscar y a manejar de base la patología litiásica. ¿Por qué? Porque pues realmente puede ser una enfermedad que es poco frecuente, que la recurrencia se puede presentar hasta a los 5 o 10 años. Entonces, desde el punto de vista posiblemente comercial para ellos no es rentable generar, ni hay estudios que ayuden pues como para manejar esto de una forma más adecuada, pero tenemos que tener claro que la prevalencia ha sido, es decir, cada día es mayor. Hay estudios ahora que están enfocados hacia todos los factores actuales, el factor climático, el factor nutricional, la obesidad, que pues están a favor de que se aumente esta prevalencia de esta patología. Lo otro sería también el asunto del estudio genético. No se le ha hecho tanto énfasis, como le digo, de pronto por unos factores ya que manejan las casas comerciales, pero que sería importante tenerlos presentes, el uso indiscriminado de antibióticos que puede alterar la flora intestinal colónica, la microbioma intestinal, que afecta el Oxalobacter, que es una bacteria benéfica para la prevención, pues, evitar la formación de cálculos. Ya nosotros, desde el punto de vista quirúrgico, afortunadamente, en eso sí la industria ha sido muy, muy amplia. Cada día salen más aparatos, cosas nuevas, menos invasivas, microinvasivas, láseres de última generación, que le permiten al cirujano, pues, realizar unos tratamientos rápidos, efectivos, antes de que realmente por un proceso obstructivo que se presenta en muchas ocasiones, se deteriore la función renal. Entonces contamos con los últimos láseres, la última generación, la cirugía percutánea, mínimamente invasiva, que cada día son con mini incisiones, y la idea pues es que tenemos que hacer un grupo multidisciplinario para evitar que en algún momento se dañe una función renal por parte pues, de una litiasis. Muchas gracias. Gracias, doc. Por ahí vi que el doctor Berrocal levantó la mano. Buenos días, sí, señor. César Berrocal, urólogo. Primero felicitar al doctor, la verdad, una revisión muy completa. Yo creo que después de ver toda la cantidad de información que hay, podríamos decir que la urolitiasis y el cólico nefrítico y el cálculo que nosotros como urólogos tratamos y que llevamos a cirugía o que definimos terapia expulsiva o cualquier otro manejo, viene de un contexto clínico muy amplio, y que muchas veces resulta difícil determinar la causa. Si bien los cálculos cálcicos son la gran mayoría, la causa exacta, la mayoría de las veces, la gran mayoría de las ocasiones se queda sin identificar. Y finalmente terminamos tratando el cálculo como tal, la patología obstructiva ocasionada por ese cálculo.
es muy importante determinar en qué pacientes vamos a hacer ese estudio metabólico, si bien lo mencionaste en una parte, en un cuadro de Campbell's, también por ahí unas indicaciones de estudio metabólico que faltaron y son edad de presentación del primer cálculo en un paciente menor de 28 años, paciente con enfermedad bilateral o con presentación inicial politópica, varios cálculos. El paciente con monorreno, es muy importante tener presente el paciente monorreno, porque además de que nos obliga a hacer un estudio metabólico completo y tratar de determinarle su causa, los pacientes con cálculos obstructivos, pacientes monorrenos con cálculos obstructivos deben ser llevados a manejo quirúrgico inmediatamente, bien sea o derivarlos o tratarle el cálculo definitivamente. Y lo otro es que a pesar de como lo bueno que suena, saber la composición del cálculo, son muy pocos los laboratorios que nos pueden dar un estudio confiable de la composición de ese cálculo. Entonces, por eso, en la gran mayoría de los pacientes no los ordenamos. Desafortunadamente, en nuestro medio, este estudio cristalográfico no es confiable. Y lo otro es la presencia de los cristales en el examen de orina. No son confiables solamente los de cistina, si nos reportan presencia de cristales de cistina, en eso sí podemos confiar, pero en los de oxalato, los de fosfato y de los otros componentes no son confiables en el examen de orina. Entonces, como estas cositas para contribuir pues a la charla. Muchas gracias. Muchas gracias, Doc. La doctora Dora Inés había... Sí, muchísimas gracias. Excelente presentación, doctor Santiago. Muchísimas gracias a los urólogos que nos están acompañando. Una pregunta para todos. Hemos visto la relación de la hidroclorotiasis con el tema de la litiasis. ¿Hay diferencias o qué podemos encontrar en ensayos clínicos con los diuréticos light? ¿Encontró alguna diferencia? Y como bien lo decía el doctor en la intervención previa, es muy poco lo que se hace en estudios de las características del cálculo, pero nos serviría hacer este análisis si tuviéramos unos buenos laboratorios para prevenir la recurrencia de los mismos. Bueno, pues en la búsqueda que realice realmente con tiacida like casi no hay estudios y realmente son poquitos y muchos son observacionales. Realmente con lo que hay siempre y en lo que sí hay pues mucho estudio y mucha cosa es más con la hidroclorotiazida. No sé si de pronto los doctores tengan o tengan un poquito más de información. Buenos días. Hola. El doctor Rendón estaba por ahí, me pareció. Sí, Doc, el doctor Rendón habló. Aquí aparece como Pepe ahí, creo. ¿Sí? Creo que sí. Bueno, Dorita, por la tiacida te refieres a indapamida y a clortalidona. Sí, de acuerdo. Me Bueno, refiero a indapamida y indapamida y a clortalidona. clortalidona. Sí. Sí, la mayoría de los trabajos se han hecho con hidroclorotiazida y en pacientes con hipercalciuria no aparece cambiar de tiazida a indapamida o clortalidona. Lo que aparece es escalar a un diurético de acción distal, específicamente aspironolactona, que es la combinación que nosotros utilizamos en pacientes con hipercalciuria. Ese trabajo de New England de este año pues nos desarmó mucho, pero yo la sigo utilizando y funciona. Yo tengo pacientes con hipercalciuria idiopática que les doy hidroclorotiazida y disminuyen significativamente los valores de calcio urinario. Obviamente, ya todos usamos tiazida hace muchos años y sabemos que es diabetogénica y que produce trastornos del potasio, una serie de efectos colaterales. En relación al estudio de la litiasis, en el trabajo que nosotros hicimos de rutina, si hay cálculos presentes, si el paciente tiene un cálculo, yo le hago un estudio completo, físico-químico, y ese estudio está incluido en el plan básico de salud.
A mí me ha ido muy bien, contrario pues a lo que han encontrado los urólogos. Yo todo paciente que tenga un cálculo en la casa le hago estudios completos. Ustedes pudieron ver el panel tan grande de estudios que hacemos en orina 24 horas que nosotros tenemos, es muy comparado al que se hace en Estados Unidos. En las escuelas americanas se pide todo eso. Lo único que no pedida de rutina es el magnesio, que ya lo incluí en los exámenes de orina 24 horas. Y la cistina solamente la evalúo en caso de que el laboratorio me reporte cristales de cistina, porque es costosa y no se justifica, a no ser que el paciente me traiga un cálculo de color amarillo. Si de entrada me muestra que es amarillo, ya sé que es de cistina. Entonces, por eso ahí sí pido cistina en orina 24 horas. Yo por eso le pido el favor a los urólogos que nunca desechen los cálculos y siempre le advierto al paciente que en algún momento lo tienen que llevar a una cirugía. Lo más importante es que le diga que no boten los cálculos a la caneca, que le entreguen el cálculo para yo hacer un estudio metabólico, porque eso me ayuda, me orienta mucho a cuál es la medida terapéutica ideal que debemos de hacer. Algo que me preocupa también es la costumbre generalizada de decirle a los pacientes, no consuman lácteos. Eso es un error tremendo, porque el doctor lo mostró que el oxalato se absorbe dependiendo del contenido de calcio intestinal. Si yo le bajo el calcio en los alimentos al paciente con litiasis renal y tiene exceso de oxalato en la orina, le voy a aumentar la absorción intestinal de oxalato y me va a formar más cálculos por oxalato de calcio. De ahí que el estudio tiene que ser completo. Yo tengo que tener todos los parámetros que medimos en orina 24 horas, calcio, fósforo, ácido úrico, oxalato, citrato, todo eso lo evalúo y luego con el estudio físico-químico del cálculo puedo sentarme con el paciente a evaluar cuál es el factor que está predisponiendo a la formación del cálculo y darle un manejo nutricional y además médico si puedo impactar sobre todo los factores que estén interviniendo en la formación de los cálculos. Algo que nos llamó la atención es la altísima prevalencia de hipocitraturia en nuestro medio. Ya sabemos que el citrato se obtiene principalmente de una gran cantidad de alimentos que el doctor mostró, productos vegetales, cítricos, y parece que es poco común que en nuestra región se consuman este tipo de alimentos. Por eso yo los mando donde la nutricionista y le digo dieta alta en citratos. El citrato potásico, que también se ha generalizado y se ha vuelto costumbre en urología de darlo a todos los pacientes, no sirve para todo el mundo. Hay que tener mucho cuidado porque pacientes que tienen cálculos de struvita, el citrato potásico favorece la formación de más cálculos porque alcaliniza más la orina. Ya sabemos que esos pacientes con cálculos de struvita tienen un pH urinario alcalino. Entonces no se le puede dar a todo el mundo, hay que evaluar si el paciente se beneficia o no. Y he tenido recientemente problemas con el citrato en algunos pacientes que no los toleran porque produce gastritis, y estoy usando en este momento bicarbonato potásico. La pena lo estoy empezando a evaluar, hay que traerlo de Estados Unidos, no es muy costoso, requiere 2 a 3 cápsulas al día. No se puede utilizar bicarbonato de sodio, tiene que ser bicarbonato potásico en pacientes con hipocitraturia. Esa es más o menos la experiencia pues, que nosotros tenemos en la consulta de nefrología, que es un enfoque un poco diferente del que hacen los urólogos para el paciente con este problema. Lo felicito, doctor. Excelente conferencia. Por favor, me la copia a mi correo. Muchísimas gracias a todos. No veo más manos levantadas. Excelente presentación. Regálenos la presentación, doctor Santiago. Que tengan todos un feliz día. Muchas gracias.